Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, hay 20 conectados. A ver si terminan de conectar. Ya he conectado 21. Bueno, mientras se terminan de conectar los demás, vamos a hablar un poco ya de la clase de ahora. No sé cómo les fue con lo que vimos ayer. Vimos bastante realmente, más de 30 diapositivas. Vimos todo lo que es capítulo 1 y capítulo 2. Algunos temas por ahí que no los vamos a ver, que quedaron por ahí, pero creo que el 90% de los capítulos los vimos ayer. Importante leer el libro porque para terminar de afinar los conceptos, terminar de profundizar en ellos, pero creo que la mayoría pues los tomamos aquí en la clase. Voy a hacer unos 3 ejercicios. Hoy la clase tal vez no va a durar tanto como la de ayer. Vamos a hacer los ejercicios, bueno, los ejemplos, son los mismos ejemplos que están en el libro, para tratar de conceptualizar lo que vimos ayer, antes de pasar a hacer ya ejercicios del capítulo 2, que ya involucra más ecuaciones, más coordenadas, más conceptos. Entonces vamos a hacer ejercicios ahora de lo que están en el libro, los ejemplos, para conceptualizar, no tanto para ya ver ejercicios como los que van a hacer en el examen, para conceptualizar. No sé si cuántos estaremos ahorita. Bueno, vemos 21, creo que ya con esos 21 nos vamos a quedar. Porque alguien me escribió de que tenía problemas con el examen. No sé si está aquí en el aula ahorita o no se ha conectado. ¿Alguien más tiene problemas con el examen el día miércoles? Buenas. Buenas. Yo era el del problema, pero decidí cancelar la otra clase con la que tenía problemas. Entonces ya no tengo ningún problema. Ah, bueno, entonces estamos bien. Sí, Entonces sí. sigue siendo miércoles de la semana de exámenes. Sí. ¿Usted entró ayer? ¿Mande? ¿Entró ayer a la clase o entró a la otra? Entré a la otra, pero ya puse en balanza cuál era la prioridad y decidí que era esta. Sí. Ah, bueno. Vamos a hacer antes de dejar los ejemplos, hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer, porque también fueron 2 horas de diapositiva y contenido. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Bueno, vimos el temario, cuando les mande la presentación ahí va a ir. Comenzamos diferenciando un poco entre termodinámica y transferencia de calor. Y dijimos que de termodinámica lo más sencillo es que le interesa cuánto calor se transfiere, pero no bajo qué mecanismo ni en cuánto tiempo. La transferencia de calor sí. Bajo qué mecanismo, que puede ser conducción, radiación o convección. Y además en qué tiempo. Entonces esa es la diferencia entre transferencia de calor y termodinámica. Vimos algo sobre las aplicaciones. En todo aquel equipo que transfiera calor, produce calor, recibe calor o intercambia calor, son aplicaciones de aire acondicionado, de transferencia de calor. Hablamos que los equipos de aire acondicionado, sistemas de agua caliente, plantas de energía donde hay calderas, el cuerpo humano, equipos de freezer, refrigeradoras y lo que podamos tener en nuestras viviendas, colectores solares, agua caliente, duchas, todo eso son aplicaciones de transferencia de calor. Algún momento alguien cuando diseñó esos sistemas pues utilizó las fórmulas que vamos a estar viendo nosotros. Para facilidad nuestra pues ya están diseñados y nosotros solamente incorporamos los equipos a nuestra vivienda o edificio o planta donde estemos trabajando. Empezamos un par de conceptos que se vieron en termodinámica, algunos que sí son nuevos para transferencia. Entre ellos teníamos
el repaso de energía total de un sistema, que es la energía, la sumatoria de todas las energías cinética, potencial, energía interna, que es la energía debido a nivel microscópico, el movimiento de las moléculas, reacciones químicas también, mecánicas, en caso de energía debido a cambios de presiones. Vimos la energía interna, que es la parte de esta energía que tiene que ver a nivel microscópica, perdón. Y hablamos un poco, diferenciamos un poco entre energía sensible y latente, un concepto que se va a utilizar en aire acondicionado, tal vez aquí a nivel de transferencia de calor, allá también a nivel de carga térmica. Diferenciamos energía sensible como la parte de la energía interna, ya un porcentaje de esta energía interna, que provoca un cambio de temperatura del sistema. Todo aquel calor que suministremos o extraigamos que produzca un cambio de temperatura es calor sensible o energía sensible. Y aquel calor o energía que extraigamos o suministremos para provocar un cambio de estado va a ser energía latente, calor latente. Es, digamos, cuando ponemos a hervir agua, el calor que necesitamos para que el agua hierva y se evapore toda es calor latente. Pero mientras no se está evaporando, sino que está cambiando de temperatura, en el momento es calor sensible, o energía sensible. Entonces tenemos estos dos términos, les va a servir para interpretar cuando vean los contenidos de aire acondicionado. Hablamos también un poco de entalpía, que en el caso de flujo de fluidos es la sumatoria entre la energía interna más la energía necesaria para que el fluido se mantenga en movimiento, y es estimado como una presión por un volumen. Esta entalpía pues es lo que utilizamos en la mayor parte de termodinámica 1 para determinar los trabajos realizados en los ciclos, calores y todo derivado del balance de energía. Hablamos de calores específicos, repaso también, que es la cantidad necesaria de calor o de energía para elevar un grado de temperatura, una unidad de masa de cualquier sustancia. Esta depende de las propiedades de la misma sustancia y también pueden cambiar de acuerdo a la temperatura. Y pueden ser de dos tipos. Si ese cambio de temperatura se da a volumen constante, pues el calor específico va a ser C sub B. Y C sub P es a presión constante, ya que el cambio de temperatura se da mientras se tiene la presión constante. Bien, algunos repasos de algunas fórmulas. En caso de gases ideales, energía interna, el cambio de energía interna igual al C sub P por un cambio de temperatura. Considerando C sub B, igual que en las demás, calor específico promedio, dado que el calor específico cambia con la temperatura, pero para analizar de una forma muy cercana a lo real, consideramos el promedio. Bueno, sustancias incompresibles, el calor específico no se diferencia entre C sub B y C sub P, sino que un solo calor específico promedio también en el rango de temperaturas en que esté cambiando, así tenemos el cambio de energía interna. Empezamos a hablar un poco sobre la transferencia o calor. Hablamos que calor nos vamos a acostumbrar a medir la transferencia de calor con dirección y a través de un área, y esa área debe ser perpendicular a la dirección del flujo de calor. En este caso, esto es una pared, la dirección del calor es perpendicular a esta área. Balance de energía, también un repaso de termodinámica 1, recordando también de que el balance de energía, este término de cambio de energía de todo el sistema, es cero para el caso de procesos de flujo estacionario. En el caso de sistemas cerrados, pues en esta parte de energía solo tienen que ver calor y trabajo. En sistemas abiertos hay que agregar también el trabajo debido a una masa que entra y a una masa que sale. Repasamos, bueno, no recuerdo si repasamos también, por si se nos quedó ahí por algún lado, que es un sistema de flujo estacionario. Y recordamos que es el sistema en el cual las propiedades del sistema no cambian con respecto al tiempo, pero sí puede cambiar con respecto a una posición, pero no puede cambiar con respecto al tiempo. Un ejemplo de que no cambie con respecto al tiempo es cuando medimos la temperatura del sistema, o un fluido, o un sólido.
medimos la temperatura a determinada hora y regresamos 2 horas después a medirla y tiene la misma temperatura, quiere decir que esa propiedad no cambió con respecto al tiempo. Igual puede ser la presión, medimos la presión en diferentes momentos y si esta es la misma, pues el sistema no cambió con respecto al tiempo. En ese caso, nosotros tenemos un sistema de estacionario, un régimen estacionario. Diferente es, no sé si lo mencionábamos, el ejemplo de un café. Si el café lo medimos, la temperatura recién salido de la cafetera, va a tener una temperatura. Pues lo dejamos al aire libre y regresamos media hora después, va a tener otra temperatura. Entonces, esa temperatura cambió con respecto al tiempo. Entonces, en ese momento no es flujo, no es un proceso en régimen estacionario. Entonces, en ese momento no se cumple de que este valor sea igual a 0. Una vez que alcanzó el equilibrio, o sea que ya se enfrió y alcanzó el equilibrio y podemos medir en varios minutos o varias horas diferentes y tiene la misma temperatura, ahí ya se convirtió en un sistema en régimen estacionario. Entonces ya en ese momento el cambio de energía del sistema es igual a 0. Este es un repaso de lo que es un flujo estacionario. Hablamos también, ya hablando un poco sobre transferencia de energía, conducción de energía, o de los 3 mecanismos. En el caso de evaluar una superficie, nosotros podemos imaginarnos una superficie o incluso una franja en cualquier parte de un sistema, en este caso una pared. Imaginamos una superficie y consideramos esa superficie como el sistema y la línea punteada como la frontera. Nosotros podemos hacer balance de energía. Pero recordando, si no está cambiando sus propiedades, va a ser flujo estacionario. Entonces, balance de energía, se elimina el cambio total del sistema. Y un objeto, este caso una pared, no realiza ni consume trabajo, tampoco está transfiriendo masa, por lo tanto el balance de energía se resume solo al balance de calores. Es decir, calor que entra va a ser igual a los calores que salen, o los calores que entran va a ser igual a los calores que salen. En este caso, a la superficie entra calor por conducción y sale calor por radiación y por convección. Entonces, este calor 1 va a ser igual a la sumatoria del calor 3 más calor 2. Eso nos va a servir incluso para más adelante, bueno, como lo vimos ayer, cuando nos imaginamos franjas infinitesimales para lo de las fórmulas con gradientes de temperatura y espesor y en las coordenadas cilíndricas y esféricas y rectangulares. Hablamos, bueno, luego entramos a lo que fueron los mecanismos de conducción, recordando que la conducción es la transferencia de energía debido a que las partículas más energéticas se mueven hacia la de menos energética, o podemos decirlo, las partículas que tienen mayor temperatura se mueven hacia las partículas que tienen menor temperatura. Hablamos que el ejemplo es como cuando soldamos una barra de metal. Mientras está soldando, se está calentando el punto de la soldadura, pero ese calor en un momento va corriendo hacia donde nosotros tengamos la mano. Cuando soldamos, pues ya sentimos caliente la barra metálica. Entonces, ese momento es que las partículas se han movido desde el punto de soldadura hacia los puntos más fríos y se han movido por conducción. También muchas veces relacionamos la conducción solo como donde se transfiere el calor en los sólidos, pero no necesariamente. También puede haber conducción a través de líquidos y a través de gases. Pueden ser cámaras de aire, las cámaras de aire que dejamos en entrecielos, las cámaras de aire que dejamos entre los espacios de las ventanas, de las capas de los vidrios. Puede darse transmisión de calor por conducción, porque al final tienen partículas más separadas, pero tienen partículas y unas pueden tener mayor temperatura que otras. Entonces, las de mayor temperatura van imponiéndose a las de menos temperatura. También, de ahora en adelante, vamos a considerar que el calor tiene dirección y siempre esa dirección va a ser buscando hacia el gradiente de temperatura o hacia donde tenemos disminución de temperatura. Recordando que el calor se mueve de un ambiente o un medio de mayor temperatura a uno de menos temperatura. En este caso, del lado izquierdo al lado derecho. Como vemos en este ejemplo, vimos la fórmula también. Hablamos que este valor K es una conductividad térmica, la cual depende del material que se esté trabajando. Entre más pequeño es este valor, menos transferencia de calor puede transferir ese material.
Y todo pues dependiendo de un gradiente de temperatura con respecto a un gradiente en este caso del espesor de la pared. Vimos, bueno, un ejemplo de las tablas con algunas conductividades, solo para ver cómo cambian las conductividades de los metales. Con respecto a conductividades como el uretano, espuma rígida, fibra de vidrio, piel humana, madera, y todos estos materiales tienen baja conductividad, los metales tienen alta conductividad. Por lo tanto, un metal es más rápido sentir que se calienta que cuando tenemos un pedazo de madera quemándose. Podemos agarrar el pedazo de madera y todavía no nos estamos quemando nosotros. Eso es conductividad. Vimos algo llamado difusividad térmica, que es una relación entre la conductividad y el calor que puede almacenar un material. Y este valor lo que me representa es qué tan rápido o qué tan bueno se transfiere el calor a través del material. Qué tan rápido se transfiere. De más pequeño, mucho mejor. De más pequeño, menos rápido se transfiere o más lento se transfiere el calor. Eso es conducción. Mencionamos que una forma de que si no los conceptos, quizás leer tanto, no logramos conceptualizar, pues lo más fácil es que el conducción lo podemos interpretar como cuando nosotros tocamos algo caliente y nos empieza a calentar la mano. Eso es conducción. O la de la barra metálica. En un momento tiene un extremo caliente y ese calor llega hasta donde nosotros tengamos la mano, eso es conducción. Luego tenemos lo que es convección, que es la transferencia de calor desde una superficie sólida a un líquido o un gas adyacente, aunque también puede ser de un líquido a un gas. Esa convección lo podemos interpretar como transferencia de calor entre dos sustancias con una densidad altamente diferente. Digamos, de un líquido a de un sólido a un líquido, la diferencia de densidad pues, es muy grande. Que está en el fluido, primero, y eso es un ejemplo que vamos a ver, para que realmente haya convección tiene que haber movimiento del fluido. Si yo tengo una superficie con calor, pero no hay movimiento del fluido, como en el vacío, entonces yo no voy a tener convección. Lo que sí puede cambiar es que ese movimiento del fluido sea de forma natural, como dejar un objeto caliente al aire libre, en el exterior, en el patio, o hacerlo forzado, poner un elemento caliente, un cuerpo caliente y ponerle un ventilador a soplar. Eso es convección forzada. Y tenemos la fórmula de convección, que también depende de un diferencial de temperatura, nada más que ahora es una temperatura en la superficie del cuerpo caliente menos la temperatura de un ambiente lo suficientemente largo en el cual esta temperatura no es afectada por la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, no vamos a tomar una temperatura cercana a la superficie cuando esa temperatura está calentándose por el mismo calor del cuerpo caliente. Entonces lo vamos a tomar suficientemente largo donde esa temperatura esté constante independientemente de qué pase con la temperatura del cuerpo caliente. Y H pues es un coeficiente de transferencia de calor por convección. Esa también depende según los materiales. Que hay algunos ejemplos de H. Bueno, en rangos vemos que convección libre de gases y convección libre de líquidos tienen algunos valores bajos. En el caso de gases, que sería el ejemplo de cuando enfriamos un cuerpo caliente con aire. Si lo ponemos al aire libre, H solo tiene un rango de 2 a 5, 4 metros cuadrados por grado centígrado. Pero si le ponemos un ventilador, o sea, convección forzada, este valor cambia de 2 a 5 a 25 a 250. Entonces, por eso por eso vemos el efecto de que al poner un ventilador logramos enfriar mucho más rápido las sustancias. Y si aparte de enfriarlo con aire, lo enfriamos mejor con agua, vemos que H se vuelve mucho más grande, llegando hasta 1000. Y si aparte de eso, de solo echarle agua, pero también sea agua forzada, como con una manguera,
no solo depositar el cuerpo caliente en una paila donde el agua no se mueve, sino que también lo estamos forzando agua con una manguera, pues se va a enfriar todavía mucho más rápido, porque su H pasa de 50 a 20.000. Entonces esos son algunos ejemplos de H. Vimos luego radiación, que es la transmisión o transferencia de energía a través de forma de ondas electromagnéticas. En nuestro caso, pues, de energía, en caso de energía en forma de calor. Esa es la radiación que vamos a ver, radiación térmica. Depende, primero, vemos la fórmula, depende de la temperatura en la superficie del cuerpo que está generando radiación, el área de la superficie que está generando radiación, y de una constante Stefan Boltzmann, que menciona el libro, una constante, este valor no cambia. Y esta es la cantidad máxima de calor por radiación que se puede transmitir, pero realmente no se transmite todo por tomar radiación, sino con un porcentaje. Y ese porcentaje es una constante o un valor llamado emisividad, que también depende de acuerdo a los materiales. Si esta emisividad es igual a 1, pues estamos hablando de un material cuerpo negro. ¿Qué más? Bueno, también en esta fórmula nosotros calculamos el calor por radiación cuando el mismo cuerpo es el que genera la radiación. Pero hay otras situaciones donde un cuerpo refleja radiación producido por otro cuerpo externo, por otra fuente externa. Y hablamos en el caso de los techos o en el caso de los vidrios, donde el calor por radiación es suministrado por el sol, que en ese caso se le llama calor incidente. Una vez que choca esa radiación con el vidrio, una parte es reflejada y otra parte es absorbida. Y este calor absorbido es el que normalmente se transmite hacia adentro de los edificios, adentro de los recintos, a través de las ventanas. Por eso es cuando nosotros estamos al lado interno de un vidrio y sin necesidad de tocar el vidrio y sin necesidad de soplar, sentimos el calor. Entonces, ese calor es el calor que el vidrio absorbió del calor que le suministró el sol por radiación. Y hay un factor que se llama absortividad, que es el equivalente que nosotros en aire acondicionado conocemos como coeficiente de sombreado. Entre más pequeño es este valor, más pequeño es el calor absorbido por radiación y mayor es la cantidad de radiación, calor por radiación reflejado por el cuerpo. Otra situación es cuando el mismo cuerpo que está generando radiación está dentro de otras superficies. Digamos, las fórmulas anteriores consideraba que yo depositaba un cuerpo que transfiere calor por radiación en el exterior, pero también podemos tener ese cuerpo en un recinto, en una habitación, en un horno, en microondas podría ser, y esa radiación de ese cuerpo choca con las superficies que están relativamente cerca, lo que podemos llamar superficies de los alrededores, que también tienen una temperatura. Ahí cambia un poco la ecuación y hay que hacer esta resta. En la anterior solamente era la temperatura de la superficie. Ahora tenemos que incluir a esa temperatura, restarle la temperatura alrededor. Bueno, elevados a la cuarta potencia. Luego lo demás es exactamente lo mismo. Y teníamos algunos conceptos que estos sí son muy importantes, que nosotros podemos tener en combinación dos tipos de mecanismos de transferencia de calor. En este caso podemos tener solo conducción, solo convección, solo radiación, o podemos tener la combinación de radiación y conducción o radiación y convección. Nunca vamos a tener la combinación de los tres. En el caso del aire, podemos transferir por radiación y conducción o radiación y convección. En el vacío, solo radiación. Y en un sólido opaco o una pared, podemos tener solo conducción. En este caso del gas, que es en el caso donde nosotros tenemos aire en medio de superficies, si ese aire está estancado, no se mueve, nuestra convección va a ser igual a 0. Aunque tengamos aire, y aquí nos dice que en aire podemos tener radiación y convección. Pero si este aire no se mueve, o sea, no vamos a tener convección, es necesario que se mueva. Vimos conducción de calor, bueno, algunos términos, que estos ya son del capítulo 2.
vimos algunas condiciones o algunas definiciones. Una de ellas era la conducción de calor estacionaria, y esta va muy relacionado a un sistema de flujo estacionario. Es decir, que si yo tengo un sistema que está transfiriendo calor y sus propiedades de temperatura no cambian con respecto al tiempo, tenemos conducción de calor estacionaria. Y cuando no es estacionaria, es decir, cuando la temperatura sí varía con respecto al tiempo, va a ser transitorio. Volviendo al ejemplo del café, cuando el café se está enfriando, su temperatura va cambiando con respecto al tiempo. Se va enfriando. Entonces, en ese momento, tiene en el líquido hay conducción transitoria. Pero cuando ya alcanzó el equilibrio con los alrededores y no cambia la temperatura, se vuelve estacionaria. También, si está en equilibrio, pues se elimina el gradiente de temperatura y en ese momento más bien deja de haber transferencia de calor. Muchas veces, incluso en aire acondicionado, consideramos conducción de calor estacionaria para hacer los cálculos de carga térmica. Decimos que adentro está una temperatura y afuera en otra temperatura, para facilitar un poco los cálculos, pero realmente la temperatura exterior cambia con el clima, cambia si le da sombra en algún momento del día. Entonces, realmente la mayoría de las transferencias de calor se da en el régimen transitorio, es decir, cuando la temperatura varía con respecto al tiempo. Luego, pues, entramos a definir cuándo transferencia de calor es unidimensional, bidimensional y tridimensional, y esto va relacionado en las direcciones en que se transfiere calor. Si solo se transfiere en una dirección, en el caso de lo que acabamos de ver en las paredes, solo en el lado perpendicular a la pared, en el caso unidimensional. Conducción de calor estacionaria, bueno, algo de lo que ya hablamos, cuando la temperatura no varía con respecto al tiempo, es decir, que si yo mido las temperaturas en la pared y no cambian a cualquier hora, es estacionaria, pero si cambia en algún momento, entonces es transitorio. Y si ese cambio se da de forma uniforme, pues se le llama un sistema de parámetros concentrados. Luego entramos a lo que son las coordenadas. Vimos las coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Lo que cambia pues es según la figura geométrica del elemento que estemos estudiando. Si es un cubo o una barra o una pared, podemos tener coordenadas rectangulares, podemos tener transferencia de calor en las direcciones X, Y o Z. Si es unidimensional, solo transferencia de calor en X. Si es bidimensional, en X y Y. Y si es tridimensional o multidimensional, en X, Y y Z. Y los demás, pues, las coordenadas ya no son con respecto a tres ejes horizontales. Ya en este es con respecto a un ángulo, a un radio y a una altura con respecto a un plano de la cara del cilindro. Y en las esféricas, pues, de un radio y dos ángulos. Vimos aquí algunos ejemplos de una transferencia de calor unidimensional, en el cual este es suficientemente grande y estas otras dos transferencias de calor son suficientemente pequeñas como para despreciarlas y solo tenemos conducción de calor en una dirección. Pero si una de estas es suficientemente grande, igual que esta, entonces tenemos dos direcciones de calor y es bidimensional. Y si esta también es suficientemente grande, pues tendríamos una transferencia de calor multidimensional. Bien, si tenemos transferencia de calor y dirección, estamos hablando de un vector. Y si tenemos un vector, podemos tener componentes de ese vector. En el caso de este ejemplo, de un cubo tridimensional infinitesimalmente pequeño, donde el grado gradiente tienden a cero, para el límite igual a cero, tenemos un vector de calor total con una dirección y una magnitud en un plano de coordenadas rectangulares. Eso quiere decir que yo puedo tener este calor Q sub n descompuesto en la componente al eje X, la componente al eje Z y la componente al eje Y. Y eso lo podemos encontrar con estos términos. Este, que es Q sub n, sería el calor total. Y este sería el calor con respecto a X, con respecto a Z, y, perdón, con respecto a Y, y este con respecto a Z. Estos que tenemos aquí es lo que antes teníamos como un delta T y un delta X.
pero ahora como lo evaluamos en cantidades infinitesimales, lo sustituimos por gradientes o derivadas. Bueno, a estas son calor en diferentes direcciones o multidimensional. En algún momento vamos a hacer balances de energía, donde se reduce a balance de calor. En este caso, el balance de energía se resume a calor que entra igual a calor que sale en un sistema. Pero también el mismo sistema puede generar calor por diversas razones. La más común podría ser una resistencia eléctrica dentro del sistema. En este caso tenemos una secadora donde dentro hay una resistencia. Entonces, si el sistema es toda la secadora, el calor que produce la resistencia sería el calor generado por el sistema llamado secadora de cabello en este caso. Y podemos representarlo como una E, un EN. Y depende solamente del volumen del sistema. E es la razón constante de generación de calor por unidad de volumen. Eso es porque luego viene la definición de las fórmulas. En el libro pues están las definiciones. Ahí pueden, si quieren saber cómo es que se llega de este balance a estas ecuaciones, pues están en el libro. Solamente conceptualizar que en el balance de calor, yo lo que hago es que me imagino una franja imaginaria, así como vimos lo de la superficie hace un momento. Imaginamos una franja imaginaria sumamente pequeña, donde este delta X tendría a 0, lo sustituimos por un gradiente, y hacemos balance de energía en esa franja. Vamos a tener calor que entra, en este caso por conducción, Q sub X, calor que sale, y vamos a agregar el calor que se genera en esta franja. Y eso nos lleva a este balance de energía. Q sub X como calor que entra, este sería el calor que sale, y este es el calor generado, y esto es igual a la transferencia, al cambio de energía total del sistema. El libro pues define, luego de hacer este balance y mediante algunas sustituciones llegan a estas ecuaciones. Este término lo vamos a interpretar como el cambio de estos dos calores, calor que entra por conducción menos el calor que sale por conducción. El calor generado pues simplemente solo depende del volumen, no depende en qué dirección se está moviendo, no depende cuánto mide esta franja. Entonces no necesitamos expresarlo de esta forma. Igual al cambio del sistema. Continuando con lo mismo, con la definición de esas ecuaciones, esta ecuación me define el cambio de temperatura, el diferencial de calor que entra menos el calor que sale, más el calor generado, igual al cambio de energía del sistema. Recordando, si es un régimen estacionario, este cambio de energía es igual a 0. Entonces lo reemplazamos acá como igual a 0. En régimen transitorio, el cambio de energía del sistema sí existe. Y si no tenemos generación de calor, pues cancelamos este valor. Y lo mismo con el inciso 3. Y así vimos pues las fórmulas para cada uno de los tipos de figuras geométricas. Todo parte del balance de energía. En el caso de un cilindro, necesitamos coordenadas cilíndricas. Entonces ya no va a ser Q sub X, sino que Q sub R. Depende a medida que se va alejando del radio. Y lo mismo para las esferas. Hasta que llegamos, después de ver todas esas fórmulas, las podemos concentrar en una sola, donde lo que necesitamos ver es este valor de n. Si es una pared, el valor de n es igual a 0. Si es un cilindro, este es igual a 1. Y si es una esfera, es igual a 2. En el caso de una pared plana, en vez de r, tenemos lo que es x. Y por último nos quedamos en que si estas ecuaciones, vamos a irnos a las de la pared. Solo consideramos transferencia de calor a través de la pared, pero solo en una dirección perpendicular a esta cara o al valor de A. Pero también ya vimos que yo puedo tener transferencia de calor en 3 direcciones, aunque sea una pared, pero puedo tener transferencia de calor perpendicular a la cara, vertical a la cara y horizontal a la cara. Cuando eso ocurre, tenemos que agregar las componentes de esos otros calores. Y eso venimos a coordenadas rectangulares, pero
a la ecuación general de conducción de calor, donde ya incluimos las diferenciales de calor en cada dirección. Este es calor que entra menos calor que sale, pero orientado en el eje X. Calor que entra menos calor que sale, orientado en el eje Y. Calor que entra menos calor que sale, orientado en el eje Z. Más el calor generado. Este solo depende del volumen, no depende de la dirección, entonces no necesito descomponerlo, igual al cambio de energía del sistema. Y luego las definiciones, lo mismo. Si es transitorio, pues este valor igual a 0. Lo mismo para coordenadas cilíndricas y esféricas, cilíndricas, esféricas. Y ahora sí, ese era solo un repaso. Bueno, que al final nos estuvimos como media hora. Vamos a ver algunos ejemplos, unos 3 ejemplos, para conceptualizar la primera parte del capítulo 1. El lunes haríamos ya del capítulo 2, porque quise separarlo para no mezclar ejercicios de consolidación de conceptos con ejercicios donde ya involucremos ese montón de coordenadas que acabamos de ver. Bien, el ejemplo 1 es un caso de conducción a través de un techo de concreto. Entonces vamos a leer el ejercicio. Es sencillo, rápido de hacer, pero vamos a detenernos para conceptualizar bien lo que acabamos de ver. El ejemplo dice, el techo de una casa calentada eléctricamente, puede ser que adentro o el techo tenga alguna resistencia, o adentro haya alguna resistencia que esté calentando, o puede haber una bomba de calor. Tiene 6 metros de largo y 8 metros de ancho. Tiene 6 metros de largo y 8 metros de ancho. Y tiene 0.25 metros de espesor. Lo tenemos aquí marcado. Está hecha de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica es 0.8 watts metros grados centígrados. Las temperaturas de la superficie interior y exterior se miden como 15 grados centígrados y 4 grados centígrados respectivamente, durante un periodo de 10 horas. Aquí lo que me están diciendo es que estas temperaturas se mantienen durante 10 horas. Si se mantienen durante 10 horas, quiere decir que es un régimen estacionario. Determinar la razón de la pérdida de calor a través del techo, en esa noche. El costo de esa pérdida de calor para el propietario de la casa, si el costo de la electricidad es $0.08 kilowatts por hora. Bien, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un caso de conducción. Yo volví a poner aquí el ejemplo de la pared. Se comporta igual, nada más que aquí es un techo. Lo que podríamos, para imaginárnoslo, pues lo ponemos vertical y podemos estar viendo esta misma sección. En el interior tenemos, dice, 15 grados, que sería T sub 1. Y en el exterior tenemos 4 grados, que este sería T sub 2. Entonces, si en el interior está con una mayor temperatura que en el exterior, con eso ya podemos saber cuál es la dirección de la transferencia de calor. Va a ser del interior hacia el exterior. ¿Qué más? Bueno, tenemos el espesor, 25 metros, .25 metros. Tenemos las temperaturas, tenemos el material, porque de este material va a depender el valor K, la conductividad. Aunque aquí, pues ya me lo están dando. Bueno, ahorita, lastimosamente, yo vivo enfrente de la Tercera Avenida y tenemos que aguantarnos la bulla de las motos y los carros cuando pasan. Si no me escuchan mientras pasa alguna moto, pues solo me dicen para volverlo a repetir. Bien, tenemos este techo es un caso de una transferencia de calor a través de una pared, simplemente que es una pared horizontal, podemos considerarlo así. Y tenemos, por último, el área total en el cual se está dando la transferencia de calor. Esta es la fórmula, ya la vimos ayer.
tenemos el gradiente de temperatura, el gradiente X, la conductividad, área y un signo negativo. ¿Por qué tenemos un signo negativo? Lo que pasa es que el calor, se mueve de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, si yo resto el delta T, que en este momento sería delta T, T sub 2 menos T sub 1, me va a dar un valor negativo. Entonces, coloco este negativo para evitar tener valores negativos de calor, que solo me indican la dirección del calor, pero no es que sea un valor negativo o calor negativo. Bien, ahora eso era para ver los datos sobre el techo. Aquí ya separé los datos de los cuales contamos. El ejercicio me dice que la conductividad de 0.8 watts metros grados centígrados, las temperaturas T sub 1, T sub 2, el delta X o gradiente de X, 0.25 metros. Tengo el largo del techo y el ancho del techo. Aparte de eso, tengo el cambio de tiempo o durante cuánto tiempo yo estoy monitoreando o estudiando esa transferencia de calor. Me dicen que son 10 horas. Y también me dan un costo unitario. Aquí está. Costo unitario de $0.08 por kilowatt hora. Y me preguntan cuánto calor se pierde por transferencia a través de este techo, que va a ser transferencia de calor por conducción, y cuánto le representa al propietario en dinero esa pérdida de calor. Que puede ser el caso de que ustedes estén haciendo una auditoría energética y quieren saber cuánto pierden y cuánto ahorrarían si le ponen aislamiento a ese techo. Entonces, eso podría ser un procedimiento para auditoría energética. ¿Qué valores tenemos para calcular calor? Transferencia de calor. Tenemos el cambio de temperatura, tenemos el cambio en el ancho o todo el espesor a la cual va a recorrer la conducción de calor, 0.25 metros. Tenemos el área, no tenemos el área, pero la podemos calcular, tenemos largo y ancho. Y la conductividad que nos da el libro. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos aquí los datos, que son los mismos que acabamos de ver, pero agregamos aquí el cálculo de área para que se nos haga un poco más fácil. Área es largo por ancho, 6 por 8 igual a 48 metros cuadrados. Entonces regresamos a la fórmula de conducción y nos quedamos con esta. Esta es la que yo puse en esta parte de acá. Y lo que hago es que este gradiente lo reemplazo por, es como tener este mismo, nada más que para tener el signo negativo se tienen que intercambiar los términos. O trabajan de esta forma directamente. A cualquiera de las dos formas se puede trabajar para dar el mismo resultado. Conductividad igual a 0.8, área igual a 0.48, temperatura 2 igual a 4 grados centígrados, temperatura 1 igual a 15 grados centígrados, y la temperatura en el exterior menos la temperatura en el interior. T sub 1 es donde inicia la transferencia de calor, no necesariamente T sub 1 va a ser siempre el interior. Si fuese en época de calor y adentro está más frío, pues T sub 1 sería el exterior y T sub 2 sería en el interior del edificio, porque hacia esa dirección marca el gradiente de temperatura. Y delta X, que sería 0.25 metros, sería el espesor de la pared plana. Nada más que lo podemos ver como una pared plana horizontal. Con estos términos, nosotros tenemos un calor una transferencia de calor de 1689.6 watts, o lo que es lo mismo a 1.69 kilowatts, dividiendo entre 1000. Quiere decir que esa pared pierde 1.69 kilowatts de calor cada hora. ¿Cuánto representa esto en dinero para el cliente? Si el estudio, la medición lo hicimos durante 10 horas, pues el cálculo se hace igual que cuando queremos calcular el costo de energía consumida en nuestras viviendas. ¿Cuánta energía es? En este caso 1.69 multiplicado por el tiempo en horas y multiplicado por el costo unitario de kilowatt hora.
Digamos, en calor yo tengo 1.69 kilowatts, lo multiplico por 10 horas, que es el tiempo de uso o monitoreo del sistema. Esto me va a dar kilowatt hora. Luego, estos kilowatt hora, ¿cuánto me cuesta cada uno? Me dice que cada kilowatt me cuesta $0.08. Entonces lo multiplico por $0.08 y esto me da $1.35. Es el costo de esta energía que se pierde por el techo debido a la transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción. $1.35 por 24.8 son como 33 lempiras. A mí me parece que 33 lempiras es poco, pero cuando ya lo multiplicamos por 30 días son casi 1000 lempiras de pérdida o de pago de energía eléctrica adicional por esa pérdida de energía a través del techo. Entonces, ahí donde el que está haciendo el estudio puede decidir si le pone aislamiento o no le pone aislamiento. Bueno, este es el ejemplo, con el ejemplo 1.5, para interpretación con las fórmulas de cálculo de transferencia de calor por conducción. Bueno, este es, lo que vamos a hacer es uno de cada tipo de mecanismo. Este era de conducción y tenemos uno de convección. Ya hablamos cuál es la diferencia. Conducción, pues, era a través del techo, a través del espesor del techo. Convección es a través de la superficie, mientras se mueve un flujo o mientras hay un flujo que choca con la superficie y hay transferencia de calor, un flujo de algún fluido, líquido o gas. En este caso hay un ejemplo en el libro que es el 1.8 sobre un alambre eléctrico. Vamos a leerlo. Tenemos un alambre eléctrico de 2 metros de longitud, de largo, y 0.3 centímetros de diámetro, 3 milímetros. Se extiende a través de un cuarto a 15 grados centígrados. Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia. Y se mide la temperatura de la superficie de ese alambre como 152 grados centígrados en operación estacionaria. Ya sabemos aquí que me estás diciendo con operación estacionaria. No importa qué hora yo mida, esta temperatura de la superficie y la temperatura del cuarto, esa siempre va a ser la misma a cualquier hora que yo lo mida. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando ser 60 voltios para la caída de tensión y 1.5 amperios para la corriente eléctrica, respectivamente. Descartando cualquier transferencia de calor por radiación, determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. O sea, lo que me están preguntando es cuánto cuesta H o cuánto es H con estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues repasando, para esta fórmula ocupo T sub S de los alrededores a sub S y H. Bien. ¿Qué datos nos da el libro? Primero nos dice la longitud del alambre, que son 2 metros, el diámetro del alambre, que es 0.3 centímetros. Nos dice también que el cuarto donde está el aire se encuentra a 15 grados centígrados, ese sería de los alrededores. Se genera calor como resultado de un calentamiento por resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un calor generado por el mismo sistema. Si tomamos como sistema el alambre, no la habitación, sino que el alambre está generando su propio calor. ¿Qué más? Bueno, eso se debe a una caída de tensión y una corriente pasando a través de él. Y esa caída de tensión son 60 voltios y la corriente 1.5 amperios. Además, se mide la temperatura en la superficie igual a 152 grados centígrados. Bueno, este ejercicio, este dato de delta T no aplica a este ejercicio. Este lo copié del anterior y no lo borré. Nos dice también que operan
tiene una operación estacionaria y nos preguntan el coeficiente de convección. ¿Cuánto es? Bien, primero, ¿qué calores están involucrados o qué transferencias de calor están involucrados en este ejemplo? Nos dicen que consideremos la radiación o transferencia de calor por radiación igual a 0. No vamos a tener por radiación. Tampoco tenemos por conducción. Para tener por conducción, yo necesitaría que alguien o algún elemento le produzca calor en un extremo, ya sea porque lo puso con otra resistencia eléctrica, porque lo puso externo y le da el sol, o porque alguien está soldando en un extremo. Esa sería la fuente para tener yo conducción de calor a través del cuerpo. Pero sí tengo generación de calor del mismo cuerpo. Sí tengo generación de calor del mismo cuerpo. Y esa generación de calor lo provoca el paso de una corriente y una caída de tensión. ¿Qué más? ¿Qué datos tengo para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección? Yo necesito el área de la superficie que está dando la transferencia de convección. ¿Cuál superficie va a ser? Pues toda la superficie externa del alambre, donde lo podemos considerar como un cilindro. Temperatura de la superficie, pues el ejercicio nos dice cuánto es. Temperatura de los alrededores. Y necesitamos el calor por convección, pero no lo tenemos. Lo único que puedo encontrar es el calor generado por el paso de la corriente eléctrica. Y esa la podemos calcular calculando esa potencia, esa potencia que se pierde por la generación de calor. Y eso es igual, en caso de calor, en el caso de potencia por un paso de corriente, pues voltaje por corriente. Pero eso es calor generado. ¿Cómo sé yo cuánto es el calor por convección? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la misma imagen, los mismos datos que encontramos y la fórmula. Tenemos que recurrir al balance de energía. Recordando que en nuestro caso transferencia de calor va a ser balance de calor. Balance de calor. Nosotros necesitamos calor por convección para aplicar en la fórmula, pero esta caída de tensión y la corriente lo que me da es un calor generado. Puede ser que sea igual, puede que no sea igual. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con el balance de energía. Nuevamente, en el caso de conducción, calor por conducción que entra, pero ya hablamos que al sistema no le entra calor por conducción porque no tenemos una fuente que me genere calor externa, que me genera calor y que después ese calor se mueva a través del cuerpo del sistema. Entonces este valor es igual a 0. ¿Tenemos un calor de salida? Sí tenemos un calor de salida. ¿Qué calor de salida vamos a tener? Bueno, aquí esta es un ejemplo de convección. Entonces nosotros tenemos que reemplazar este calor de salida como calor de convección. Pero aparte del calor que sale por convección, también tenemos un calor generado por el mismo cuerpo. Y este sí es el que se debe a la corriente pasando a través del alambre. Entonces solo tenemos el calor por convección que sale del sistema y el calor que se genera en el mismo sistema. Y al otro lado del balance de energía tenemos el cambio total de energía del sistema. Pero como nos dicen que es operación estacionaria, o sea que sus propiedades se mantienen constantes con respecto al tiempo, este valor va a ser igual a 0. ¿Qué nos queda? Calor que sale por convección más el calor generado. Si yo despejo, pues tengo que calor por convección va a ser igual al calor generado. Entonces, por balance de energía, me coincide que este calor de convección va a ser igual a la potencia que se pierde por esta caída de tensión y el paso de esta corriente. Si no fuese estacionario,
esto no se cumpliese, que este calor va a ser igual a la potencia de voltaje por corriente. ¿Por qué? Porque este valor no sería igual a cero. O si tuviese otros tipos de calor interviniendo en el sistema. En este caso, si se cumple. Si llegamos a este punto, pues ya solo nos queda que reemplazar las ecuaciones. Esta calor por convección ya la tenemos acá. Igual un H, el cociente de transferencia de calor por convección, la superficie en la cual se está dando la transferencia de calor y el diferencial de temperaturas. Igual a la energía generada. Y la energía generada va a ser igual a la pérdida de potencia en este tramo de alambre. Y eso va a ser al cambio de voltaje, caída de tensión por amperaje, por corriente. ¿Qué pasa con el área? No tenemos el área, pero podemos interpretar el alambre como un cilindro, donde la superficie que transfiere calor es la que está hacia los extremos. Lo que están en las caras no, porque en esta cara para allá continúa el alambre, solo que nuestro estudio solo se refiere a este largo del alambre. Pero es como que nosotros estiremos la superficie y tendríamos una hoja. Entonces esa área que va a ser igual. El largo, si yo estirara esta hoja, correspondería al perímetro. El perímetro es pi por diámetro. Y multiplicado por el largo, eso me daría lo que es el área de transferencia por convección. Todo lo que es alrededor del alambre. Una pregunta. ¿Qué? Perdón. El área de sección transversal es la que atravesaría la transferencia de calor. No, la transversal no. O sea, no sería la... La transversal, para que por ahí haga transferencia de calor por convección, tendría que ser una cara cortada, que ahí el alambre terminara, para que pueda haber transferencia de este sólido al fluido que lo rodea. Pero realmente este es un alambre que continúa, entonces no hay transferencia de calor hacia el alambre que continúa. Lo único que hicimos fue tomar una sección de ¿cuánto? De 2 metros de largo. Pero no, para que haya transferencia por convección en las caras, tendría que tener un cilindro donde esté cortado y esa cara estar en contacto con el fluido que está alrededor, ya sea aire o ya fuese agua, lo cual no es el caso para este ejemplo. Donde sí está en contacto con el fluido alrededor, que en este caso es el aire del ambiente, es la superficie alrededor del alambre, pero que forma como que si fuese un cilindro. Vamos a ver cuando vimos lo del cilindro. Imaginemos que este fuese el alambre. Esta sección continúa el alambre. Entonces ahí yo no tengo contacto de esa superficie con el ambiente exterior. No puedo tener convección en esa dirección. Pero sí puedo tener entre esta superficie, que es la que está alrededor del cilindro, con el ambiente que está alrededor de la habitación. Entonces ahí sí tengo transferencia de calor por convección. Incluso por eso se idealiza en el caso de un cilindro largo. ¿Por qué? Porque si un cilindro largo, este largo es demasiado como para yo poder considerar despreciable el calor que se mueva en ese sentido. ¿Por qué? Porque si esto es demasiado largo y yo me muevo en ese sentido, aquel delta X va a tender a ser muy, muy grande. Y si ese delta X tiende a ser muy grande, esta división va a tender a cero. Entonces yo puedo despreciar la transferencia de calor hacia las caras del alambre o hacia las caras del cilindro, en el caso de que fuese un cilindro largo. Solamente que yo tuviese esa sección cortada, ahí sí, este no es un cilindro largo, entonces sí tengo transferencia de calor a través de las caras. Gracias. ¿Por dónde íbamos? Sí. Sí, entonces el alambre lo estamos idealizando como un cilindro largo, donde la longitud, estamos analizando 2 metros, pero realmente este es un alambre suficientemente largo como para que el movimiento de calor
a lo largo del alambre sea despreciable y solo podamos considerar lo que se mueve como convección hacia la orilla del alambre. Entonces, necesitamos encontrar esa área donde sí hay contacto con la habitación, y eso es la cara externa del cilindro, pero no la transversal, sino que la longitudinal, que si yo lo lograse estirar, fuese como un rectángulo. Como que si yo tuviese una capa y yo lo agarro y lo estiro, sería un rectángulo. Y eso lo pueden encontrar como largo y ancho, pero en este caso el ancho sería el perímetro de la cara, y eso es pi por diámetro por longitud, y lo demás se mantiene igual. Un diferencial de temperatura igual a la potencia que se pierde por la caída de tensión y el paso de la corriente. De aquí yo puedo despejar directamente. Todos estos dos términos en paréntesis pasan a dividir y veo si tengo todos los datos. Tengo la caída de tensión, tengo la corriente que está pasando, pi es una constante, tengo el diámetro, me lo dan que es 0.3 centímetros, tengo la longitud, estoy analizando solo un tramo de 2 metros, y la diferencia de temperaturas, tengo la temperatura T sub S, 152 grados, y la temperatura de los alrededores, que son 15 grados, que es la temperatura de la habitación. Tengo todos los datos, pues solamente los reemplazo, teniendo el cuidado de que todas las unidades sean las que yo necesito para encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Es decir, yo no puedo multiplicar en esta parte de abajo diámetro por longitud y dejar diámetro en centímetros y longitud en metros. Necesito dejarlo todo en metros. En ese caso necesito pasar estos 3 centímetros o 0.3 centímetros a metros, y eso es 0.003. Y reemplazo todos los valores y eso me da 34.85 watts metros cuadrados grados centígrados. Si lo vemos, el coeficiente depende del área de la superficie por los metros cuadrados y el diferencial de temperatura. Sí, eso es en cuanto a la aplicación de la fórmula y balance de energía en el caso de transferencia de calor por convección. Inge, ¿Sí? Sí, ese calor de X más delta X es el que me queda por calor por convección. Sí, solamente que como es un cilindro deberíamos reemplazarlo por R, porque la convección va el calor va en la superficie, que sería ya la última franja, y en ese momento se transfiere hacia el fluido que está a los alrededores. El otro es el de conducción, el que es cero. El que es cero es conducción. Ajá, y la radiación no va incluida ahí. No, porque el libro nos dice que la consideremos despreciable. Nos dice. Okay. Sí, si no nos dijese, deberíamos conocer la emisividad, la constante, y deberíamos conocer las temperaturas, que sí serían las mismas, solo la de la superficie que va elevada a la 4. Entonces, aquí donde yo tengo menos calor de convección, yo tendría que tener Q por radiación. Y al reemplazar la fórmula, yo tendría que reemplazar, está bien atrás, la de radiación. Tendría que reemplazar esta fórmula. Esta fórmula, pero si el alambre está en una habitación, realmente debería ser esta, porque hay un ambiente que tiene otras superficies. Realmente sería esta la que debería reemplazar yo allá. Pero el libro nos dice que es despreciable, entonces no lo consideramos. Bueno, el ejercicio. Listo. Sí. Listo. Bueno, eso es convección. Ahora, el último ejercicio, el último ejemplo, el lunes haríamos ya de la guía. Este sí es un poquito más largo, pero a la vez también es muy fácil de desarrollar. Y hay varias imágenes, pero ya vamos a ver por qué. Bueno, ya hicimos uno por radiación, uno por conducción, uno por convección. Vamos a hacer uno donde involucra realmente los tres. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver.
Tenemos, bueno, me dice el ejercicio, que considere la transferencia de calor en estado estacionario, nuevamente, ya me dicen que es estado estacionario, entre dos placas paralelas que se encuentran a las temperaturas constantes. Quiere decir que este y este me están diciendo lo mismo, que son en régimen estacionario. Temperatura 1 igual a 300 Kelvin, que sería esta pared. Temperatura 2, 200 Kelvin, que sería esta pared, que serían los extremos de temperatura del fluido que esté acá adentro. Y están separadas una distancia L. En este caso, este sería nuestro delta X. Suponiendo que las superficies son negras, ya, un cuerpo negro, y ya mencionamos que un cuerpo negro se considera cuando la emisividad es igual a 1. Esto me afecta en la radiación. Determine la razón de transferencia de calor entre las placas por unidad de área superficial, suponiendo que el espacio entre ellas es, inciso A, lleno con aire atmosférico, que sería este caso. Que sería un ejemplo de ese caso sería el aire que queda en las cámaras de aire que quedan en las ventanas de doble vidrio. Ahí a menudo se deja una cámara de aire, que a veces no necesariamente puede ser aire, puede ser un gas. Puede ser un ejemplo. Solo vamos a analizar la transferencia de calor a través de este espacio. Segundo inciso, si en lugar de aire hay un vacío. En este caso hay un vacío. Tercer caso, si está lleno con un aislamiento de uretano. Es este caso. Y el último inciso, cuando está lleno con un super aislamiento que tiene conductividad térmica aparente de 0.0002 watt-metros cada centígrado, que sería este caso. Antes de continuar, vamos a repasar la diapositiva donde hablamos de mecanismos simultáneos de transferencia de calor. Vamos a regresar bastantes diapositivas. Ese ejemplo que vamos a hacer, que estamos viendo, es un caso típico de transferencia de calor con métodos simultáneos de transferencia de calor, mecanismos simultáneos. Y ahí nos definían que un cuerpo puede ser sólido o es opaco. Yo solo tengo conducción. Este sería el caso donde yo tengo el poliuretano o el superaislamiento. Aquí solo hay un modo de transferencia de calor, pero si en lugar de ese sólido, que es un aislamiento, yo tengo un gas, yo puedo tener radiación y conducción, o puedo tener radiación y convección, pero nunca voy a tener los tres, solamente dos modos. Y si en lugar de un gas lo que tengo es vacío, ya que en algún momento después de instalar las placas yo extraje hasta crear vacío, hice presión negativa hasta crear vacío, solo voy a tener radiación. Y en este caso del gas, si el gas que está aquí, en este caso es aire, ese aire consideramos que no se está moviendo, no voy a tener convección. Entonces, después de ver este repaso, ahora sí regresemos a nuestro ejercicio. Estamos aquí. Ahora sí, si tenemos espacio de aire, vamos a tener radiación y convección. Si tenemos vacío, solo vamos a tener radiación. Si tenemos un aislamiento, solo conducción. Y en el caso del superaislamiento, solo conducción. Entonces ahí ya partimos de cómo podemos desarrollar cada uno de los incisos. Veamos nuevamente el enunciado. Suponiendo que las superficies son negras, la emisividad es igual a 1, quiere decir que por radiación se va a transferir el máximo que yo puedo transferir, porque la emisividad es igual a 1. O sea, el 100% del máximo que yo tengo disponible para transferir como radiación, lo voy a terminar transfiriendo. ¿Qué otro concepto podemos sacar del enunciado? Bueno, está lleno con aire atmosférico, si es vacío, si está con aislamiento o si tiene un super aislamiento, donde ya me dan las conductividades. Primer caso,
bueno, aquí todavía no hemos llegado al primer caso. Aquí realmente lo que vamos a hacer es sacar los datos que nosotros conocemos y ver cada una de las fórmulas acá. Tenemos dos placas con diferente temperatura. Al ver la temperatura, yo puedo definir cuál es la dirección de transferencia de calor. Va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque T1 es mayor y T2 es menor. Y la dirección de calor es hacia el gradiente de temperatura, hacia la disminución de temperatura. La longitud entre las dos placas, o sea, el espacio de aire es de 1 centímetro, y lo tenemos. La emisividad es igual a 1. La conductividad, nada más que esta es la conductividad del superaislamiento, que es para el inciso D, es 0.002. Y me preguntan cuál es el calor total transferido en cada uno de los casos. Para tener a la mano, tenemos aquí las fórmulas, para no regresar hasta las diapositivas de cada uno. Tenemos la fórmula para conducción, depende del gradiente de temperatura, un cambio en el ancho o en el espesor, la conductividad y un área. Tenemos la convección, depende de un área de superficie, con la cual está transfiriendo por convección, un coeficiente y un cambio de temperatura. Y tenemos radiación, y este depende de una emisividad, de una constante, un área de superficie que transfiere calor por radiación, y las temperaturas de la superficie y los alrededores. Primer caso, inciso A, me preguntan o me dicen cuál es el calor en el caso de yo tener un espacio de aire. Vamos a considerar de que el aire está estancado, entonces no vamos a tener conducción, sino que convección, sino que solo los otros dos casos, que es conducción y radiación. Tenemos que conducción la podemos tener no solo en los sólidos, también lo podemos tener en los líquidos y lo podemos tener también en gases. Entonces, el primer caso, todo lo que está arriba de esta línea es lo que ya conocemos. Las imágenes que están ahí para ayudarnos, las fórmulas para ayudarnos, los datos que ya encontramos. Adicional a eso, para ya irnos preparando, esta conductividad solamente es para el aislamiento, super aislamiento, que es el inciso D. Pero en el inciso A, yo necesito conductividad para el aire. Vamos a necesitar también conductividad en el inciso C para el uretano. Entonces, hay que remitirnos a las tablas del libro, y está la tabla A11, A15 creo que es, y A6. Ahí están las propiedades para diferentes tipos de materiales. Creo que la A15 es para las propiedades del aire. En el aire la conductividad sí cambia con la temperatura. Entonces, es importante que cuando saquemos los datos de conductividad, lo hagamos a una temperatura promedio. ¿Por qué? Porque el aire a medida se va moviendo desde temperaturas de 300 grados, tiene una conductividad, y a medida se va moviendo o vamos avanzando y llegamos a temperatura de 200, la conductividad es diferente. ¿Cuál vamos a usar? Si a la conductividad 200 o a 300, lo que vamos a hacer es sacar un promedio. El promedio de temperatura, que sería 250, y con ese nos vamos a ir a las tablas. Por eso yo aquí le puse conductividad del aire a 250 Kelvin de temperatura. ¿Qué más hay que ver aquí? Bueno, el poliuretano, ese es un sólido, su conductividad no cambia con la temperatura, entonces no importa ahí que saquemos algún promedio. Hay algo importante que debemos ver: ¿por qué esta conductividad está en grados centígrados y esta está en Kelvin? La verdad es que esta conductividad se aplica a un diferencial de temperatura, y nosotros, ya sea en Kelvin o ya sea en centígrados, los diferenciales tienen el mismo valor. Entonces, no importa que aquí sean Kelvin y aquí sean centígrados. En el caso de que lo apliquemos a este diferencial, digamos 200, 300 Kelvin menos 200 Kelvin van a ser 100 Kelvin, pero si los pasamos a centígrados, la resta nos va a dar 100 centígrados. Entonces, el valor numérico es el mismo. Entonces, siempre nos va a dar el mismo valor.
Regresando nuevamente, ¿qué calores voy a tener en el caso de espacio de aire? Como vamos a considerar que el aire está estancado, no tenemos convección. Por lo tanto, nuestra combinación va a ser de las otras dos tipos de mecanismos. Conducción a través del aire que está estancado y radiación. Radiación de la superficie de mayor temperatura a la superficie de menor temperatura. Esos son los dos calores que vamos a tener moviéndose a través de este espacio de aire. Conducción, pues una fórmula que ya la vimos. Pero vamos a tener radiación. Hay dos fórmulas de radiación. Y esa ya la vimos. Incluso ahorita que me regresé, o en la pregunta anterior, lo que fue que me regresé, tenemos dos fórmulas de radiación. Una donde esa temperatura no va en la fórmula y la otra donde sí va esta temperatura. La diferencia es que la otra donde no va esta temperatura es cuando tenemos radiación de un cuerpo y donde está en un ambiente donde cualquier otra superficie está suficientemente largo. Digamos, si tenemos un cuerpo caliente en el exterior, en el patio, no hay una superficie muy cercana que afecte a esa transferencia. Mientras que aquí sí tenemos una superficie cercana. Digamos, tengo esta superficie que genera radiación, pero tengo otra superficie muy cercana. Entonces ahí sí tengo que aplicar esta segunda fórmula. Bien, esa es radiación. Entonces lo reemplazamos, en vez de Q por radiación, reemplazamos toda la fórmula. Y aquí hay que ver que en ningún momento me dan datos para poder encontrar el área. Y yo necesito área en ambos casos. Por la configuración que tiene las placas y el espacio de aire, el área por el cual se mueve la conducción o el área de la superficie que genera calor o transfiere calor por convección y el área que genera radiación, las tres van a coincidirían con el mismo valor. Quiere decir que si las tres coinciden con el mismo valor, por la forma que tiene este ejercicio, no siempre va a ser así, solo por la forma que tiene este ejercicio, esta área con esta área tendrían el mismo valor, entonces yo lo puedo cancelar. Si con el área yo tendría watts, pero si yo divido todo entre área, todo me va a quedar en watts por metro cuadrado, porque no lo multipliqué por área, no pude cancelar esto, entonces me va a quedar en transferencia de calor por unidad de área, y es eso lo que el ejercicio me está pidiendo. Entonces cancelo las áreas y vuelvo a replantear la fórmula de esta forma. Calor por conducción y calor por radiación cuando tengo una superficie cercana a la superficie que está generando radiación. ¿Qué valores tenemos? Tenemos delta X en el caso de conducción, que es la ruta o el largo o el espesor de la conducción. El diferencial de temperatura, temperatura final menos la inicial. Conductividad térmica, ya deberíamos haber encontrado mediante las tablas como 0.0219 y más la radiación que depende de la emisividad que ya nos dice el libro que es igual a 1. La constante, esta es una constante ya dada de una constante de radiación, y tenemos las temperaturas en la superficie que genera radiación, que esta sería la superficie de mayor temperatura, o sea la de 300 Kelvin, y la superficie de los alrededores, que en este caso sería la que tiene menor temperatura. Ya T sub 2, nosotros aquí la tenemos T sub 4. Importante es que en el caso de la radiación, aquí sí debemos tener cuidado que estas son temperaturas termodinámicas, temperaturas absolutas. No como en conducción, que aquí yo lo puedo dejar como grados centígrados. En la radiación, sí o sí, va a tener que ser grados, temperatura termodinámica o absoluta, o sea, Kelvin en este caso. Sí hay que tener ese cuidado cuando hagamos cálculos de radiación. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no hay transferencia de calor por convección si hay aire? Bueno,
puede haber un fluido, pero este fluido tiene que tener un movimiento. Entonces estamos considerando que aquí hay aire, pero está lo suficientemente estancado como para que no haya transferencia de calor por convección. Entonces, por eso no se considera la convección en este caso. Ok. En casos reales, realmente sí hay convección, porque siempre hay un pequeño movimiento del fluido en los casos reales. En este, que sería uno idealizado, no tendríamos convección. Pero si tuviésemos movimiento de fluido, sí tendríamos convección y radiación. Pero en ese caso, cuando ya el fluido se está moviendo, ya no tendríamos conducción, porque no podemos... Ingeniero, ¿Sí? en el caso del huevo, entonces, que usted puso anteriormente, pero el que estaba quieto, entonces ahí se habría movimiento, ¿verdad? Sí, sí, por diferencias de densidades, porque sopló el clima, por lo que sea. En ese caso Ok. sí había movimiento. Y el otro que era forzado. Bueno, sí, quizás debemos haber explicado esa parte de que el hecho de que sea natural no significa que estuviese estancado, sino que se mueve por densidad, porque hubo una ráfaga de viento, por el mismo clima. Entonces siempre hay un pequeño movimiento de aire. Y la forzada, que es siempre movimiento, pero mucho más rápido. Entonces esa sería la diferencia. Aquí, volviendo al ejercicio, pues estamos considerando que el espacio de aire está lo suficientemente estancado como para que no haya movimiento y por lo tanto no hay convección. Solo tenemos conducción y radiación. Bueno, estábamos en que hay que tener cuidado de que en la radiación sí es obligatorio que el dato que metamos aquí esté en Kelvin, porque una vez que se eleve a la 4 puede haber una gran diferencia en los resultados. Y eso, una vez que ya tenemos esto bien plasmado y ya conceptualizamos porque me quedan estos términos, pasamos a reemplazar los valores numéricos, que ya los tenemos. Conductividad, ya lo tenemos. Diferencia de temperatura para la conducción, ya lo tenemos, 200 menos 300. Entre el espesor, nuevamente hay que tener cuidado que esto debe ser metros, porque la conductividad está en base a metros, el área está en base a metros cuadrados. Entonces debemos pasar estos centímetros a metros antes de ingresarlos en la fórmula. Más la radiación, emisividad es igual a 1, la constante 5.20 por 10 a la menos 8, y la diferencia de las temperaturas elevadas a la 4. Siempre recordando que deben ser Kelvin. Conducción, pues al resolver nos da 219 watts por conducción y nos da 368.55 por radiación, siendo un total de la transferencia de calor igual a 587.55 watts por metro cuadrado. Esto sería el total. Bueno, ya al final yo había pensado que no iba a estar menos que ayer, pero al final sí nos tardamos casi lo mismo. Ese era el inciso A, cuando tengo una cámara de aire. Bueno, en el caso de este ejercicio que teníamos una cámara de aire. Inciso B, cuando es vacío. En el caso del vacío, yo extraigo todo ese aire que podría haber habido ahí, la masa de ese aire, y creo un vacío total. En esas condiciones, y ya por definición, como lo menciona el libro, yo solamente puedo tener radiación. ¿Qué quiere decir? Que de toda esta ecuación, ya solo me va a quedar este término. ¿Por qué? No voy a tener conducción. Yo creo un vacío acá, elimino conducción, no habría convección, y solo me quedaría lo que es radiación. Y eso es lo que yo tengo aquí. La misma fórmula, pero ya solo involucra radiación. Y bueno, pues esta ya la hemos calculado en la ecuación anterior. Necesitamos volver a hacer todo el procedimiento porque es este término de acá. Y ese término me daba 368.55 por radiación, y es lo mismo que nosotros tendríamos acá. Entonces valiéndonos que ya teníamos la mayor parte desarrollada en el inciso anterior, es fácil encontrar cuánto es la radiación. Pero es un concepto que debemos recordar, que en algún momento se le menciona un ejercicio que la superficie o entre las superficies hay un vacío, solo vamos a considerar radiación con estas fórmulas. Y este sería el calor que se genera por radiación.
Inciso B, ahora inciso C. ¿Qué pasa si en lugar de vacío o en lugar de aire, yo lleno ese espacio con un aislamiento? Ahora yo tengo un aislamiento donde en un punto hay una fuente de calor. Esas partículas de ese aislamiento en este extremo son con mayor energía y se mueven hacia las que tienen menor energía, que son las que están al lado de menor temperatura. Entonces aquí lo que tenemos es una conducción. Nuevamente, anteriormente teníamos conducción más radiación, pero yo no puedo tener radiación si yo tengo un objeto chocando directamente con la superficie, solamente tengo conducción, entonces yo elimino este término y solo me queda lo que tiene que ver con la conducción. Nuevamente, esta conducción es la misma fórmula, mismo diferencial de temperatura, 300 y 200, mismo espesor, 1 centímetro, pero ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar lo que es la conductividad. También esta fórmula es para que me dé resultados en watts, pero como no tengo el área, divido todo entre área y me va a quedar en watts por metro cuadrado. A partir de acá, pues simplemente reemplazar nuevamente los valores. El aislamiento poliuretano tiene 0.026 watts metros Kelvin. Esta sería la conductividad para el poliuretano. Lo reemplazamos como 0.026. Nuevamente tenemos el signo negativo para que esta resta al final me dé positivo y eso me da 260 watts por metro cuadrado. ¿Cuánto nos daba por conducción cuando era aire? Conducción cuando era aire nos daba 219. Pero si lo reemplazamos por ese aislamiento, la conducción aumenta a 260. O sea, pareciera que el aislamiento no está haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué pasa? Al ponerle aislamiento, elimino por completo la radiación. Entonces, antes, aunque la conducción ahora es mayor, pero antes yo tenía 588 watts de transferencia de calor y el aislamiento me ayudó a reducir esa radiación y me deja solamente 260 en total. Entonces, realmente redujo a menos de la mitad la transferencia de calor por poner ese aislamiento. Ahora veamos qué pasa si en lugar de este aislamiento ponemos el que dice super aislamiento, que es sumamente bajo la conductividad. Vamos al siguiente inciso, que es el inciso D. No es misma condición, no es misma conceptualización. Lo que cambia es que, nuevamente, el espacio de aire lo vamos a reemplazar por un aislamiento, pero con una conductividad mucho menor. Nuevamente, este aislamiento va a tener conducción, pero ya no voy a tener radiación. Nuevamente la misma fórmula, dividimos entre área para que me dé watts por metro cuadrado, o sea, la energía de calor por unidad de área. Y lo que va a cambiar es la conductividad. Y esa conductividad muy baja me da como resultado una transferencia de calor muy bajo, que es igual a 0.2. Anteriormente teníamos 260. Pero con este super aislamiento tenemos 0.2 watts por metro cuadrado. Entonces, y esos son los 4 incisos para este ejemplo. Bueno, logramos aplicar las 3 fórmulas principales de los 3 mecanismos de transferencia de calor. Algunos conceptos que pasa cuando la transferencia de calor se da en un vacío o una cámara de aire o un aislamiento en una pared, en un cilindro. Entonces, ya tenemos ahí, abarcamos las 3 formas de calor con ejercicios. Haría falta ahí un par de ejercicios de este capítulo que los miraríamos el lunes y de ahí los ejercicios del capítulo 2 que los miraríamos lunes y martes. Miércoles miraríamos capítulo 3, que ya vamos a ver aletas, en la parte también de conducción, pero ya más dedicado a intercambiadores y a serpentines de enfriamiento. Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Creo que ya con esto ya les puedo mandar la presentación hasta donde la tengo, o sea, contenido y ejercicios del capítulo 1. Mientras voy a trabajar capítulo
capítulo 2 y se las mandaríamos el lunes, martes. ¿Qué más? Bueno, si no hay nada más o consultas. Inge, ¿los videos de las presentaciones las hará llegar por el campus o por otro medio? Sí, el periodo pasado yo lo hacía por el campus, por venir ahí el link. Que ayer estuvo malísimo ese campus. Hoy entré y parece que ya se solucionó el ingreso. Lo que pasa es que los videos me salen bien pesados porque son 2 horas. Entonces, primero los tengo que convertir. Bueno, el Zoom los convierte y después se tiene que subir a YouTube. Entonces, pero de la otra clase de termos que estoy dando, sí, ya lo subí. Me faltaría la de las 2 de transferencia. Entonces, vamos a ver si nos dedicamos hoy en la noche a eso. Y le sube el link en la plataforma. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, bueno, ya solventamos lo del examen, no hay problema. Lo vamos a hacer el miércoles de la semana de exámenes. Y esos 2 días antes del examen hay clases. Van a haber clases, entonces nos miramos o nos escuchamos el lunes para continuar con la clase. Entonces, nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Bueno. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Bueno.